Sí, Estamos Liam, grabando, por si Es que acaso. mira, pero tú vas a editar después, ¿verdad? No importa Claro, que claro. yo lo que no es ahora. Sí, pero no siempre. El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura y él trabaja de sol a sol, es un obrero de la censura. El festival que hacíamos, que insisto llegó a ser muy grande, había mucha gente, lo hacemos en una playa. Las playas se consideran en Cuba espacios públicos, pero los espacios públicos son controlados por el Estado y por el Partido Comunista de Cuba. Entonces ellos pueden delimitar que tú participas, que tú estás en ese espacio, en esa propiedad o no. Generalmente cuando ya eres un ente crítico, pues no estás. Te invalidan de cualquier tipo de diálogo, de cualquier tipo de participación y eres segregado, ¿sí? Y lanzado a un tipo de ostracismo, ¿no? Entonces, no diría que solo un productor, sino cualquiera que intente hacer una obra, una gestión, una actividad, incluso económica, y que no tenga el visto bueno de la autoridad en Cuba, pues va a atravesar más o menos la misma coyuntura, ¿no? Por un principio, nuestra intención no es hacer crítica, hacer crítica. Hoy es ser críticos en sí, pero por un principio era gestar, por ejemplo, con un festival, obras donde primara la libertad de expresión del artista que subiera a escena. Este artista podía escoger ser crítico o no, era su espacio, mientras estuviera en escena, esa era su libertad. Pero cuando estos artistas suben a escena y tienen un discurso crítico, ellos sufren represalias y, por supuesto, si esa actividad está gestada desde mí o de mi equipo de trabajo, nosotros sufrimos esa misma represalia, incluso a veces más, porque se ha dicho que esa era nuestra intencionalidad, que engañamos a autoridades para que determinado artista muy crítico subiera a escena. La base de este asunto, más que el arte en sí o el discurso crítico dentro del arte, es la libertad de expresión. Esto en Cuba está completamente cortado. Si tú no estás en sintonía con la línea ideológica del Partido Comunista, pues tú estás prácticamente fuera de la sociedad. Si tu obra de arte tiene un contenido crítico, evidentemente tú estás fuera de la sociedad. Pero si yo hace 10 años, por ejemplo, construí una obra de arte, la gesté, la puse a la audiencia, tenía contenidos críticos, yo fui censurado en aquella ocasión, pero no solo la obra va a quedar censurada, yo como persona continúo estando censurado en Cuba entonces. Ellos entienden que yo soy un gestor de desestabilización, que mi intención es desestabilizar su revolución o acabarla, y entonces, bueno, operan en sintonía con esto, no te ven como un artista descarriado o crítico, como nos han llamado, sino te ven como un elemento subversivo y peligroso para la estabilidad nacional. Entonces, bueno, operan sobre ti, ¿no? Generalmente, las figuras que operan sobre ti son las del aparato de contrainteligencia cubana, es decir, no estamos hablando de una persona firmemente crédula de sus ideas partidistas, de un funcionario menor, estamos hablando de un aparato de espionaje, entrenado en técnicas, en psicología, en una serie de cosas para quebrar al otro, quebrantar la voluntad del otro, ¿no? Estas son las figuras que se ocupan, como decimos en Cuba, de atendernos, ¿no? Básicamente, bueno, cuando tú te ves frente a un andamiaje de ese tipo, tú no tienes muchas opciones. La que ellos recomiendan, irónicamente, es que tú te vayas del país. Ellos te invitan, te convidan a que te vayas del país, sugiriendo que tendrás una vida mejor, etc. Pero si yo creo firmemente en mi identidad y en mi deseo de trabajar por mi país, bueno, tenemos un choque. Yo no pienso irme de mi país, no de manera permanente, voy a viajar mientras tanto ellos lo permitan, pero irme de manera permanente no va a suceder. Entonces esto ellos lo entienden también como un peligro. Hay un grupo de personas que tienen esta misma visión que yo, que ellos lo entienden como muy peligroso, no desean irse, desean confrontar, desean abrir espacios, desean incluso a veces dialogar, en mi caso, y eso para ellos es peligroso. Hace 20 años comenzamos procesos socioculturales en Cuba. Socioculturales sociales porque movilizábamos audiencia de manera independiente, culturales porque bueno, era lo que hacíamos en sí, música, cine, ¿no? Desde esta perspectiva nosotros siempre tuvimos un diálogo con las instituciones, con la autoridad y con los funcionarios de seguridad en Cuba. Seguridad entiende la seguridad del Estado, ¿no? La contrainteligencia otra vez. Teníamos diálogo con estas personas.
nuestro diálogo, hasta donde yo puedo entender ahora mismo, siempre fue constructivo, en aras de negociación, de que la actividad o la obra en sí se hiciese, ¿no? Y que ellos estuviesen presentes, mirasen y que no se sintieran demasiado afectados. Por principio, yo creía que esto era un fenómeno puramente de contracultura, entendiendo que nosotros, por ejemplo, llevábamos un movimiento musical como es la música electrónica, que en Cuba no tenía raíces ni tradición, y que las autoridades podrían sentirse un poco de rechazo hacia esa nueva música, ¿no? De salida de las tradiciones habituales cubanas, y podían entender, bueno, que no se identificaban con ella, que estábamos importando tendencias culturales de otras naciones y demás. Yo creí comprender al principio que las tendencias podían ir por ahí. Después me di cuenta que no era la obra en sí lo que era de preocupación para ellos, sino era la capacidad de movilización que nosotros podíamos prestar, ¿no? Cientos de jóvenes y después miles de jóvenes en una playa, para ellos era preocupante, ¿no? En materia de qué pensamientos se estaba dando ahí, qué discusiones habían ahí, cuál era el intercambio entre artistas y audiencia que se generaba ahí, ¿no? Ahora, incluso después de los episodios de censura, de maltrato físico, hemos recibido detenciones con maltrato físico severo. A mis amigos yo he visto cómo los han arrestado con mucha violencia frente a mí. Esto es Artistas en el Exilio, un podcast en defensa de la libertad de expresión. Desde hace 4 años, Cadal produce este espacio dedicado a las voces de artistas, gestores y creadores latinoamericanos que se han visto forzados a dejar sus países de origen debido al hostigamiento político y la censura. En cada episodio exploramos historias de desarraigo contadas en primera persona, revelando el impacto profundo del exilio en la vida y obra de estos creadores. En esta 5ª temporada contamos las experiencias de artistas cubanos que han tenido que abandonar su tierra y empezar de cero, sin abandonar su activismo por la libertad de Cuba. Esta es una producción de Tropical Dystopia para Artistas en el Exilio, en conjunto con Arte Libre versus Censura Totalitaria, una serie documental de quien les habla, Lía Villares. Hoy nos acompañan Michelle Matos y Adrián Monzón, gestores de Rotilla Festival en Cuba en 1998, hace 2 décadas y media. Quédate con nosotros y conoce qué piensan nuestros invitados sobre la identidad, la patria, el proceso creativo y el poder transformador del arte en la lucha contra el totalitarismo. Esta entrevista busca una comprensión integral del secuestro del Festival Rotilla por el Estado cubano y las secuelas de este evento, enfocándonos en la experiencia personal y colectiva de Michelle Matos y Adrián Monzón. Estaremos examinando la relación entre la libertad artística y la censura estatal y cómo estos conceptos han influido en la cultura cubana y por qué el festival fue desafiante a la política cultural restrictiva de La Habana. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo del exilio? ¿Cómo han impactado en ellos las dificultades económicas, el impacto emocional del desplazamiento y la persecución política continuada? Así como el deseo permanente de estos gestores de hacer realidad la recreación de espacios culturales independientes para preservar la memoria colectiva y el espíritu de Rotilla Festival en la diáspora. Ya comenzamos. Y ese atrevimiento no te lo consiento. Y ese atrevimiento fuera de lugar y de situaciones que no lo comprendo. Y ese atrevimiento no lo voy a aceptar. Y ese atrevimiento no. Y ese
cuál era su rol en el Festival Rotilla y desde qué año, en qué año comenzó. Vamos a empezar por esto que te había dicho, los antecedentes, y cómo empezó la primera fiesta y cómo se convirtió esa fiesta en un festival. Mi nombre es Michel Matos, soy el director del Festival Rotilla. Este festival fue fundado en el año 1998 como un concepto fiesta, más bien una pequeña, muy pequeña fiesta. Fue estructurado, si se le puede llamar así, aquella primera pequeña fiesta por un grupo de amigos. Uno de ellos era Jovan Guevara, DJ activo. Entonces, nos gustaba, digamos que buscábamos espacios para hacer fiestas, encuentros, ¿no? Por música, una música nueva que en ese momento llegaba a Cuba, la música electrónica, no conocida ya. Y entendimos que no había espacios que suplieran las características de necesidad que nosotros buscábamos, entendiendo por esto, extensiones largas de fiesta, ¿no? Una gran durabilidad en la fiesta, más de un día, que pudiéramos empezar una noche y amanecer hasta el otro día, o incluso 2 días seguidos, ¿no? Teníamos esta idea por principio. Y en el contexto urbano, eso en Cuba o en la isla es bastante complicado, para no decir imposible. Nada, determinamos primero una idea de irnos a Canasí. En aquella época la juventud nos gustaba mucho ir a acampar a Canasí. Es una zona de costa, pero tiene pequeñas playitas, caletas, un lugar natural muy bonito. Y pensamos, en hacer el festival allí. Pero cuando empezamos a pensar en términos de infraestructura y logística, por muy mínimo o muy minimal que fueran, requeríamos electricidad, requeríamos una serie de cosas que así no nos funcionaba. Y entonces, acudimos a una pequeña playa que yo recuerdo haber visitado de niño, de joven, en varias ocasiones. Se llama justamente Rotilla, en las afueras de Santa Cruz del Norte. Y ahí comenzamos a hacer el festival durante unos 4 o 5 años. Insisto que al principio era como muy pequeño, iban unas 100, 120, 150 personas. La farándula, gente conocida, amigos, ¿no? Artistas, así, gente de la escuela de arte. Y poco a poco, por una extraña cuestión, no sé si mística o algo así, aquello empezó a cobrar relevancia entre los sectores de la juventud. Si a la primera edición fueron 120, 150 personas, la segunda fueron casi 300 personas, y progresivamente a medida que iban sucediendo nuevas ediciones, increíblemente el público iba aumentando de manera muy visible y palpable, lo cual nos dejaba a los hacedores, ¿no? A los productores, un mensaje muy claro. Lo que estamos haciendo es exitoso, lo que estamos haciendo gusta, lo que estamos haciendo representa una demanda que quizás la gente no conocía o no era consciente que tenía, ¿no? Una demanda en términos culturales, un nuevo modelo musical, un nuevo modelo de exposición de la música, pero también una nueva dinámica social, que era aquello de salirse fuera de las estructuras de la ciudad, ¿no? A desconectar, por usar una palabra, y pasarte, un fin de semana en una playa acampado con un show de música electrónica andando. Quiero insistir en que al principio, por lo menos en todo el periodo, mientras fue en Rotilla, en esa pequeña playa, aquello fue muy pequeño. Siempre. Yo creo que la edición que más personas fueron no pasarían 500 personas. Pero sí creó un misticismo sobre esa fiesta, ¿no? Incluso esa fiesta censurada en Playa Rotilla en el año 2004. Fue un momento que hicimos una gira por toda Cuba. La gira debía terminar en esta playa, en un festival, y ahí nos estaban esperando esto que en Cuba se conocen como factores, que son las diferentes estructuras de la administración, del partido, de poder en Cuba, básicamente. Y nos estaban esperando, obviamente, para censurar, ¿no? Después de eso nos fuimos, hicimos una especie de traslación a una playa cercana, pero mucho más grande y mucho más bonita también. Entrar a esta playa fue una especie de trampa administrativa que tuvimos que hacer, si así se quiere, ya que el año anterior habíamos tenido una censura que habían protagonizado los factores. Los factores incluyen al gobierno. El gobierno es quien se encarga de administrar las locaciones. Las locaciones, como puede ser una playa, como puede ser un campo, es el gobierno, ¿no? Esa figura administrativa. Los gobiernos provinciales. Nos iba a ser muy trabajoso volver a entrar a otro espacio público abierto como otra playa. Pero el detalle de esta trampa administrativa es que la playa de Jibacoa era administrada por el Ministerio de Turismo, no por el gobierno de la provincia. Entonces hicimos una propuesta al Ministerio de Turismo que íbamos a filmar un videoclip en la playa de Jibacoa. Este videoclip y su filmación iban a durar 3 días. En estos 3 días íbamos a aparentar una fiesta y era un videoclip para unos músicos descollantes. A cambio de esto le decíamos un clip extra a una de las villas asociadas al Ministerio de Turismo que está ahí en esta playa, creo que se llama Villa Loma, si no me equivoco ahora. Y fue una manera
increíblemente hábil en ese momento de saltarnos al gobierno, la estructura del gobierno de la provincia. En aquel momento la provincia Habana, no había habido la partición entre Mayabeque y Artemisa. Y nada, conseguimos establecernos en esa playa. Al siguiente año, después de estar ahí en Jibacoa, sí tuvimos que empezar a tratar ya con estos factores a nivel nacional, entendiendo el Ministerio de Cultura, entendiendo la Policía Nacional a nivel nacional, no era provincial, ¿no? Y bueno, ya esto sí era un punto en que entendíamos que el festival no solo lo entendíamos nosotros, sino lo entendían las autoridades mismas y la gente con las que nosotros tratábamos, entienden, nuestros socios, nuestros donantes y demás. El festival había tomado, ¿no?, un calibre sociocultural en Cuba de impacto. Para allá, para el año 2008. 2007, 2008 ya era de impacto. Tenía como un misticismo por los tiempos que se hacía en la Payita Rotilla, pero el salto a Jibacoa y también las capacidades financieras que empezamos a contar, más adelante te hablaré de esto, hicieron que el evento, bueno, cobrara una trascendencia y un impacto muy relevante en términos culturales, en términos sociales, para la juventud generalmente. Yo soy Adrián Monzón, director de arte de Rotilla. Ya que es un poco raro decirlo en presente, porque pasó hace 10 años, lo grande que hicimos. Yo soy de la misma tribu urbana de Michelle, que básicamente los frikis, que es ese piquete que nace naturalmente, se desprende de la cultura que le están, digamos, imponiendo, porque la presencia en televisión de rock and roll era muy poquita, digamos, y la otra mucho, ¿no? Y en la calle en general. En fin, que somos del piquete ese que se desprende de la cultura predominante y somos de la minoría, ¿no? Básicamente somos la minoría friki, que fue discriminada, agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Este grupo cultural es el primero que abraza la cultura techno y la cosa de rave y la cosa esta que viene de Europa, básicamente. Y bueno, ahí me pego yo haciendo visuales, VJing, que eso en ese momento no existía en Cuba, y esa fue la manera en la que yo me integré. Primero, yo fui a la primera Rotilla como público. La verdad que no recuerdo si fui a las otras. Ahora sí, pensando a las otras de entre 98 y 2003, no estoy seguro, pero en la gira sí me llamaron a trabajar ahí. Fuimos a todas aquellas provincias, en fin. Así fue como me integré, viendo que la producción hacía falta una ayuda, ¿no? Y entonces, además de DJ, empecé a hacer un poquito hombre orquesta y hacer todo lo que yo pudiera. Y bueno, ahí terminé siendo director de arte. No sé, me pierdo un poco si me guías y me preguntas. Ahora, para Michelle, ¿cómo era la gestión esta de pedir los permisos? ¿Cómo era esto, la gestión empresarial, si se quiere? Bueno, depende del periodo, ¿no? Al principio, cuando se hacía en la playita Rotilla, básicamente había un mínimo de esta gestión. Un mínimo. Primero por la microescala que representaba esta fiesta, es decir, no nos entendíamos siquiera como organizadores, éramos los amigos 5 o 6 que hacíamos una fiesta, ¿no? Entonces no había como una estrategia de inserción gubernamental, de diálogo gubernamental. No existía. Esto comenzó a pasar en el 2004. Fue la primera vez que desde Rotilla trabajamos con un presupuesto amplio, muy amplio, para hacer esta gira que se refería a Adrián, que hablé antes también, por toda Cuba, por toda la isla de Cuba. El hecho de trabajar con altos presupuestos, que implica una visibilidad, porque tú vas a trabajar con equipos mejores, transportes mejores, un equipo humano amplio, más grande, ¿no? Entonces esto obviamente, bueno, da visibilidad. Esto nos obligó, por supuesto, también teníamos un pequeño equipo de extranjeros, 3 europeos, o 2 alemanes, un brasilero, y un inglés, tienes razón, que eran el equipo, básicamente, bueno, el inglés venía como músico, Jack venía como músico. Los demás sí eran el equipo que venía a documentar la gira, ¿no? Y esto, por supuesto, requería para ellos permisos, requería para ellos credenciales para filmar, bastante complejas de obtener, por cierto, y también una serie de permisos de importación de equipamiento, que en Cuba es un tema bastante complejo. Esto nos hizo entender que hay dinámicas burocráticas que son estándares, pero que en Cuba se elevan a una potencia muy elevada, va a ser redundante. Y bueno, sí nos obligó a entrar en estos procedimientos. Esto comenzó a pasar en el 2004. Ya más avanzado, cuando el festival tenía más peso, ya en público, no sé, entre los años 2008 y 2011, que fue el último del festival, por ejemplo, el equipo de realización eran unas 240 personas. Mucha gente. Yo no conocía el nombre de algunos de los que estaban ahí. Ni siquiera los contrataba yo mismo, sino otros directores de áreas, ¿no?
era muy grande el equipo y eso no cuenta a los músicos que pasaban por ahí, ¿no? Era solo el equipo de realización. Entonces sí, eso nos obligó a unos procesos burocráticos intensísimos. Básicamente, el inicio de estos procesos es la entrada a una especie de estructura gubernamental provincial que ejecuta todo lo que podemos entender como actividades o acciones de recreación, cultura, deporte y demás que se hacen en la temporada de verano en Cuba. Esta estructura se llama la Comisión de Recreación y Turismo. Durante la temporada de verano y previo y después tiene mucho poder, mucha influencia, es decir, puede ejecutar cosas en la isla, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de algo que forma parte de la estructura del poder, no algo ajeno, ¿no? Básicamente consiste en esto: cuando quieres hacer un evento en un espacio abierto, tú tienes que iniciar un diálogo con esta comisión, que en esta temporalidad es todopoderosa, que ellos te aprueben este proyecto y después de una negociación de proceso de entendimiento, bueno, se ejecuta la cuestión. ¿Por qué una negociación de proceso? Porque para un evento masivo así, ellos tienen protocolos, y yo supongo que no son protocolos de ellos específicos como comunistas, sino que son protocolos estándares del tipo: en un área donde haya público masivo debe haber policía, presencia policial, debe haber ambulancias y respuestas médicas a primeros auxilios, debe haber comunicación, debe haber policía de tránsito, porque están entrando y saliendo mucha gente, y es una carretera peligrosa, ¿no?, de alta velocidad. Son una serie de protocolos que yo coincido en que deben estar, ¿no? Lo normal, porque hay una masividad presente. Ahora, esto no se circunscribe a este tipo de protocolos también. Este proceso de negociación administrativa, digámoslo, lleva también aparejado procesos de censura, que al principio eran más limitados, más puntuales. Cuando empezamos a interactuar con esta institución, ¿no?, con la Comisión esta de Cultura, pero que después sí entraban en detalles realmente muy tediosos y muy incómodos, incluso a veces absurdos para nosotros. Por ejemplo, ellos querían ver, teníamos un stage de cine también, ellos querían ver toda la filmografía que se iba a proyectar ahí. Lo querían ver todo. Y lo peor es que, bueno, no son muy organizados, entonces pretendían hacer este tipo de observación y censura, no sé, unos días antes de que iniciara el festival, cuando nosotros estábamos en diálogo con ellos meses antes, ¿no? Unos 3-4 meses antes se empezaban estos procesos administrativos. Y ellos 3 días antes del festival, 2 días antes, incluso a veces en el mismo festival ya empezado, ya iniciado, ellos querían ver entonces toda la cinematografía, lo cual nos ponía a nosotros en una situación muy difícil, porque estamos hablando de 2 noches enteras de cinematografía para que ellos la vieran en unas pocas horas. No. En fin, era muy complejo. Una vez también nos dijeron que querían conocer, y esto sí era un absurdo total, toda la música que se iba a escuchar en el festival, que la querían ver antes. Y bueno, yo les hablé de los grupos, por supuesto, porque esto sucede en reuniones que son largas con estas personas. Yo les hablé de los grupos, pero hay un punto, un detalle, y es cuando llegamos a los DJs. Resulta que los DJs no pueden programar específicamente qué temas van a colocar, porque trabajan en una especie de intercambio energético, si se quiere entender este concepto, con la audiencia, con el público que está ahí. Entonces, si el público está más bajo, vamos a usar palabras así sencillas, si está más bajo de ánimo, bueno, un DJ trabaja en una dirección de mantener ese ánimo, subirlo. Y no es que tiene un tema, una canción que te la dice, esta es la que yo voy a poner a tal hora. No funciona así. Él va con carpetas enteras de discos o con memorias llenas de música y va improvisando, ¿no? Y yo no le puedo dar a estos sensores de la asamblea la producción completa que va a poner cada DJ de los que va al festival. Calculamos que fueron unos 40 DJs más o menos en cada edición, y cada uno puede llevar cientos y cientos y cientos de horas de producción musical. Imposible que los sensores puedan oír todo eso para determinar qué está bien y qué no está bien. Ellos entendieron este argumento. Ellos lo entendieron porque yo en un momento, bueno, ¿quieren toda la música? Bueno, necesitamos por no sé, 10 teras por lo menos de espacio para llenarle la música todos los días. Tienen que partir de este punto, ¿no? Un espacio físico. Ellos entendieron que esto era imposible, pero además también cuando profundizaron en la cuestión de la música electrónica, porque antes no lo habían hecho, para ellos eso era sonido y ruido, incomprensible. Pero cuando profundizaron y descubrieron que básicamente un DJ no canta, y esto parece una tontería, pero para ellos era muy importante, se relajaron mucho con los DJs. ¿Y qué significa esto que no canta un DJ? Que no emite mensajes, ¿no? Para ellos la contraparte de una persona como un DJ que no emite mensajes, y en ese sentido es una persona inocua, es un rapero que emite eminentemente un mensaje,
Eso es su prioridad, no tanto la producción musical en sí o la calidad musical, que puede estar buena, pero no es su prioridad. Su prioridad es el mensaje, ¿no? Y el mensaje generalmente es civil y social. Y bueno, en Cuba hay bastantes temas sociales y civiles a los que lanzar el mensaje para los comunistas, para la administración o para la dictadura, como prefieras llamarlo. Esto era un problema serio. Entonces, nada, cuando ellos descubren que los DJs no hacen este tipo de mensajes problemáticos, pues se sienten muy tranquilos en este sentido. Ya dirigen su foco de atención entonces a lo que eran músicos ya más problemáticos, el estilo de Orny Zona Franco, el estilo de los andianos o Raudel, esas líneas, ¿no? Las atendí. Pero bueno, básicamente este era el proceso. El proceso me refiero de gestión en cuanto a la burocracia. Instaurar una especie de diálogo con esta comisión de recreación y cultura, explicarle de qué iba la edición, negociar algunas cuestiones fundamentales que para nosotros eran importantes negociar, tipo dónde se ubican ciertos vehículos, dónde ellos ponen la ambulancia, los procesos de fumigación que día ocurrían, porque había muchos insectos en esa playa, y 1 o 2 días antes conseguíamos que fumigaran con este tipo de estilo que hacen en Cuba estas máquinas que generan una cantidad muy insoportable, ¿no? Con olor horrible, pero mata bichos, ¿vale? Y en esa zona de playa era útil. Entonces, bueno, negociar este tipo de cosas era también importante para nosotros, ¿no? Básicamente era así. Atiéndeme. Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes. La nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de 3 o 4 locos. División de poderes quieren mi nación. Fundamento de liberación. El apóstol Luzuñú. El triángulo rojo ratificó. Atiéndeme. Artículo 8 en la Constitución no reconoce supremacía del derecho internacional sobre tus descaros. Tú quieres seguir apretando impune, sin supervisión. Tú quieres seguir en tu finca, my lord, con muchos esclavos. Artículo 3 en la Constitución. Sí, los momentos de censura para nosotros. Cuando hablas de los censores que se le puede poner rostro a algunas de estas personas, era el Ministerio de Cultura, tenía que ver ahí. Eran gente de La Habana. Ok. Cuando nosotros entramos, que es en el año 2006, por primera vez, a empezar a interactuar con esta estructura que estoy llamando, que se llama Comisión de Recreación y Cultura, esta estructura pertenecía a la provincia Habana. En aquel momento no existía Mayabeque y Artemisa, era La Habana. Entonces, bueno, era la estructura administrativa del gobierno, no del partido, del gobierno. Aparentemente tienen como 2 paralelismos ahí, que no son trascendentes porque en el fondo ellos son una misma cosa centralizada, pero internamente tienen sus dinámicas cada una. Y esta estructura se encarga de este tipo de cosas, tipo los eventos que van a haber durante el verano, las cosas de carnavales, las cosas deportivas, toda su cuestión, ¿no? Me perdí un poco, perdón, la pregunta otra vez. Si le podías poner algún rostro o nombre, Sí, alguna de estas personas. Claro. Iba a ser como un antecedente más complejo. Ok, cuando nosotros empezamos a tratar con esta comisión, yo descubro que la comisión, a un nivel medio abstracto, no es uniforme en su criterio. Ellos ya sabían del festival y yo descubro que hay una especie de partición de criterios sobre el Festival Rotilla dentro de esa comisión. Descubro que hay actores, por llamarlos de alguna manera, que son proclives a que el festival se haga y hay actores que son completamente hostiles a la realización del festival. Y te lo voy a poner no por nombres personales, sino por nombres de factores, ¿no? Por ejemplo, eran completamente proclives a nosotros gastronomía, en teoría yo presumo por los altos índices de venta que tenían ahí. Eran proclives o cercanamente proclives a nosotros la policía. Decían que éramos serios y responsables y que se podía tener un diálogo con nosotros, por irónico que esto parezca. Y era proclive la administración en sí, es decir, la presidencia de esa comisión, que vendría a representar el gobierno, la administración del gobierno de la provincia, ¿no? ¿Y quiénes eran hostiles a nosotros? Cultura. Eran hostiles a nosotros la organización de pioneros José Martí, los pioneros, representado por un jovencito con bioaspecto de matojo. Matojo. ¿Sabes? Este animado cubano, ¿no? Que tiene matojo. Bueno, esta figura es como una especie de biotipo, arquetipo cubano, ¿no? Este comunista que representaba los pioneros José Martí era arquetipo matojo.
con ese ímpetu y todo a veces, ¿no? Para confrontar. Era un chico que preguntaba de dónde salían los dineros para hacer eso y cómo yo sabía que ahí no había drogas y cosas de ese tipo, ¿no? Muy insidiosas, la verdad. Bueno, estas eran las figuras hostiles al principio, durante, digamos, el año 2006, 2008, más o menos. Cuando el festival cobra aún más relevancia, que es en el año 2008, ya el festival deja de ser atendido por la estructura provincial de La Habana, que ya se había partido Centenísima de Abeque, y inicia, o se estaba empezando esa partición, inicia a ser atendido por la estructura nacional. Ya deja de tener, ya el intercambio deja de ser entre nosotros y el gobierno de la provincia para pasar a ser entre nosotros y el Ministerio de Cultura con Fernando Rojas. Y entonces sí, la cara de un censor directo pasa a ser Fernando Rojas y 2 o 3 de sus atláteres que tenía ahí en función de él, ¿no? La persona de cultura de la provincia que se llama Noel Soca y otros pequeños... Perdón, dime. No, en ese momento estaba recordando, pero no puedo recordar quién era el ministro, ¿no? Porque Fernando Rojas nunca ha sido ministro, ¿no? Correcto, Fernando Rojas siempre ha quedado viceministro, yo supongo que es una aspiración para él serlo, sería normal, pero ha estado envuelto en 2 o 3 elementos y siempre ha sido además la cara de la censura, no creo que sea muy querido, ¿no? Pero eso no debe importar, yo pienso en la mentalidad comunista, si lo que quieren es un verdadero censor, lo pondrán un día, porque fidelidad ha probado él, ¿no? Bastante Rojas. Bueno, nada, yo podría decir que es la cara culminante de la censura, pero decir esto en Cuba es entrar en una especie de extraña contradicción, porque ningún funcionario encarna la censura. Es la estructura misma la que es censora. Y un funcionario que esté dentro del poder tiene, por supuesto, que ejecutar esta directriz, esta dinámica, ¿no? No solo porque quiere sobrevivir, sino porque quiere crecer, porque tal vez quiere ser ministro, como podría ser el caso de Rojas, no lo sé. Y porque en último término, si no lo hace, que es desplazado es él mismo. Eso está clarísimo. Pero bueno, yo diría esto, que la sociedad cubana o el sistema comunista que impera en Cuba es básicamente una estructura censora. Una estructura censora. Ya los miedos están presentes desde que antes de que yo naciera, cuando aquello triunfó. Hoy no hay que ejecutar demasiada maldad para impactar, ¿no? Ya tú, con cierta distancia, tú puedes hacer que la gente actúe con autocensura incluso. Otra vez, como una sociedad antropológicamente muy dañada. Completamente. Y Adrián me decía que ustedes intentaron o querían o simplemente les prohibieron de entrada vender como tickets, vender entradas. Esto sucede casi al final del festival. Nosotros hicimos una propuesta porque ya veníamos arrastrando, digamos, el señalamiento de que nosotros obteníamos todas nuestras capacidades de financiación fuera de la isla. Y la seguridad del Estado, que interactuaba con nosotros, y conversaba, quiero usar las comillas con subrayarla varias veces, conversaba con nosotros, nos decía que estos fondos que procedían de fuera de la isla venían con la intención de desestabilizar la revolución y que nosotros éramos unos títeres no consabevoli, hablo en italiano, no conscientes de que había una especie de conspiración internacional, ¿no? Desde Estados Unidos, desde la CIA, de todo este tipo de cosas, básicamente. Y que bueno, que nada, que éramos títeres, porque recibimos fondos. Ok, y nosotros, tratando de lidiar con esto, le producimos, creo que fue en el año 2009, no tengo eso claro, le hicimos una propuesta que consistía en dejamos de recibir fondos del exterior, pero necesitamos financiar la producción de este evento. Entonces necesitamos controlar la entrada a la locación y cobrarla durante los 3 días que sucede el evento. La respuesta del gobierno es que las playas son del pueblo y no se pueden cerrar. Bueno, claro, si no permites que un festival donde estén yendo 30.000 personas, que el equipo de trabajo son 240, que atraviesen 600 artistas, se autofinancie, bueno, ¿por qué esperas? No existe, no hay manera, ¿no? Pero sí que hicimos esta propuesta. La verdad es que nunca nos dejaron hacer ningún tipo de proceso financiero dentro del festival. Absolutamente nada. Claro, nosotros hacíamos trampas y hacíamos nuestras propias cosas. Y era muy irónico porque, bueno, nos tocaba hacer magia, digamos, ¿no? Montamos bares dentro del festival, dentro de los stages, vendíamos cosas. Pero, por ejemplo, si llegaba una autoridad, un policía o algo, teníamos que fingir que el bar no vendía, sino que regalaba. Y eso nos ponía en unos aprietos porque durante esa media hora, 40 minutos que estaba esa persona por ahí, tenemos que estar regalando cosas. Sí, era desafiante aquello, ¿no? Pero bueno, eran las cosas que había que inventarse. Pero para que se entienda bien, ¿por qué no iban a querer que ustedes se autofinanciaran? ¿Y por qué no iban a querer que ustedes crecieran económicamente?
Claro, ahí tengo que retroceder otra vez porque las cosas llevan unos antecedentes complejos y es la naturaleza del régimen cubano. El régimen cubano es totalitario. Lo de totalitario no solo implica que quiere conocer cada apéndice de la vida de cualquier individuo aislado. No solo implica eso, que lo implica. Lo de totalitario viene también de la idea de que quieren ser ellos quienes protagonicen cada gesto que nazca en aquella sociedad, ¿no? Tener esa medalla. Nosotros hicimos esto otro, vamos a levantar, y que de repente algo exitoso, y que ellos lo entienden exitoso bajo la medida que la juventud está acudiendo y ellos lo están viendo, están ahí presentes, son testigos, ¿no? Y sigue la juventud y va eufórica, ellos lo ven, entonces entienden que eso es exitoso. Para ellos es una especie de afrenta, que no sean ellos quienes lo hagan. Yo recuerdo textualmente que Fernando Rojas me dijo una vez en uno de los festivales, en una edición del festival, que qué pena que eso no lo habían hecho ellos. Que qué pena que eso no se les había ocurrido a ellos, por ejemplo. Y esto es un tipo de medida de esto, que es un detalle muy menor en la psiquis de los comunistas, pero que puede ser muy representativo. Si no lo hacen ellos, lo estás haciendo tú y es exitoso, aunque esto parezca una locura, es una especie de envidia burocrática, yo qué sé, ¿no? Y nada, eso tú te das cuenta porque aquellos que son funcionarios, que desde un punto de vista deberían ser neutrales, es decir, ejecutores de determinada política, de determinada mecanismo de administración, determinada, no sé, economía, no, ellos están siendo partidistas y ellos están sintiendo que ese evento que está sucediendo, quisieran que fuera de ellos, que fuera idea de ellos, además, más profundo aún, ¿no? Es decir, transformar lo que ya ha ocurrido en la memoria de la gente, que sea una idea de ellos. Y eso es lo que intentaron hacer, incluso cuando ejecutaron la censura y transformaron aquello en Verano en Jibacoa, que al inicio le iban a llamar Rotilla, incluso, porque yo tuve mucho testimonio de esto, llamaron a artistas diciéndole, no, te llamamos de Rotilla para que participes en Rotilla en esta otra edición y te vamos a pagar 20.000 pesos. No, lo que les dijeron que le iban a pagar. En aquel momento 20.000 pesos no era hoy 20.000 pesos, era mucho más de lo que hoy son 20.000 pesos. Y claro, tenían que ser músicos de empresa, supongo, que era por ahí que se No, más fondo que eso. Ellos iniciaron un proceso de ¿cómo le llamaron a este proceso? Caramba, de empresarialización, no sé si eso se conjuga así, de esta manera, de profesionalización, donde de repente todos los DJs, que eran toda la vida unos don nadie, no podían estar en una empresa porque ni siquiera los consideraban músicos, todos los que fueran a esa Rotilla, Verano en Jibacoa, iban a ser profesionales. Entonces, fueron estrategias completamente profundas, entendiendo la lógica de la sociedad cubana para destruir la manera del festival, ¿no? O digamos, la estructura de movilización que tenía el festival, de llamada, ¿no? De tener enlaces, de tener redes, de tener aliados, músicos, artistas y demás. Lo destruyeron usando unos mecanismos muy cínicos. Y es usando lo que ellos entienden que eran sus propias carencias. Todo este grupo, todo este sector no está institucionalizado, no está profesionalizado, que es como que tú puedas cobrar siendo músico en Cuba, básicamente. Cobrar dinero, lo que te mereces por tu obra. Y bueno, y que alguien te avale y que diga que tú eres artista, ¿no? O que te hagan una audición para determinar si eres artista o no. Sabemos que Benny Moreno no había estudiado música, ¿no? Igual eso es lo de menos, porque la gente sí, los DJs ya se sentían con su público, ya tenían su nombre, ya eso no se puede cambiar la historia. El problema es que no tenían permiso legal de cobrar la puerta de una fiestecita, y ahí es donde está el chantaje. El chantaje es o te mueres de hambre o te buscas la vida del cimarrón, y entonces, no, eso es lo que pasa, es que es un sistema parásito. Básicamente el parásito lo que hace es no dejar que crezca lo otro que vienen haciendo nuevo, ¿no? Pero eso también, esa es una lectura, parásito. Para mí otra es totalitario. Y no lo digo claro, es lo mismo, pero cuando uso este totalitario no lo digo con desprecio, aunque lo tiene. Pero es totalitario porque está en su naturaleza en poseerlo todo. Cada pequeña plantita que ahí surja, poéticamente, metafóricamente, ellos quieren que ellos la hayan sembrado. No es que sea de ellos, no, ellos la quieren haber sembrado. Es más profundo ese mecanismo de poder, ¿no? Pero me pregunto si es un problema del espíritu de ellos que necesita y quieren ser ellos todos, o si lo hacen por control, porque yo veo que permiten algunas cosas, algunas plantitas que nacen que le da comida al parásito, esas plantitas sí están permitidas, ¿ves? Hasta que la plantita se revela. Pero esas plantitas, otra vez usando la poética, nacieron de ellos. Voy a poner un ejemplo, fábrica de arte. Yo iba a llegar ahí en algún punto, porque eso quisiera que naciera, que sí, él seguramente quiso que naciera y trabajó para que naciera y creciera, sí, pero él lo hizo en componenda con la estructura cultural oficialista.
O sea, Sí, ¿cuáles son? Sí, pero para quedarme como en esa idea, ¿cuáles son las rutas que hay que seguir para llegar a tener un espacio como fábrica de arte? Y quiero enlazar esa idea con la anécdota que me hizo Adrián, que le habían dicho el mismo Alpidio Alonso en algún momento que el evento que ustedes hacían no podía parecerse a una fiesta en Nueva York. a una fiesta en New York, a una discoteca en New York, que es precisamente lo que se llegó a convertir el espacio fábrica de arte, ¿no? O sea, ¿qué habría que conciliar y No, no hay que vendernos al diablo el completamente festival para... de la playa esta de Santa María, ese que hicieron, cerraron las playas y cobraron la entrada, ¿no? Y además carísimo. Sí, pero que mi idea es más bien cómo ustedes podrían haber seguido el camino de la familia Alfonso y tener un espacio como fábrica de arte, ¿no? Permíteme, sí. Como fábrica de arte, ¿no? Permíteme, sí. No, yo empiezo a recibir intercambios, me voy por otra tangente, pero aquí los antecedentes son sutiles e importantes. Yo empiezo a recibir mis primeros intercambios por el tema Rotilla con la seguridad del Estado por el año 2006. Creo que los primeros del grupo que fuimos llamados fuimos yo y Artur. Si no me equivoco ahora, Adrián, no te lo tengo muy claro, pero creo que recuerdo incluso el nombre del agente guión oficial que nos llamó. Y a partir de ahí empezamos con cierta constancia a tener encuentros. Ellos nos llamaban a algún lugar, a alguna oficina de ellos. Generalmente nunca a una policía. En aquel tiempo yo nunca fui a policía. Siempre eran oficinas de ellos, lugares así. O casas de estas de protocolos de ellos en las afueras. Cosas de esas, ¿no? Y básicamente, cuando ya los intercambios, un tiempo más avanzado, 2007, 2000, ¿no? Ya ellos querían interactuar con nosotros en planes más profundos. Querían, por ejemplo, nosotros teníamos nuestro donante fundamental, era Exit Festival, un festival serbio de muchísimo renombre e impacto, pero no era el único donante. Teníamos donantes secundarios, ¿entiendes? Embajadas europeas dentro de la isla, y nos daban buenas sumas para hacer cosas al año. Y estos oficiales de la seguridad de Estado en estos encuentros, por ejemplo, querían que nosotros espiáramos a diplomáticos. A mí me lo plantearon puntualmente más de una vez. ¿Qué conversas con la señora tal? ¿Quiénes más recibe ella? ¿De qué hablan en las fiestas? Porque cuando tienes lazos con estas embajadas, tipo hacen donaciones para ti y eso se regulariza, te empiezan a invitarte a las fiestas nacionales de ellos y demás. Y ahí hay unos públicos, invitan bastante gente a cócteles, a eventos así pequeños culturales en la embajada y demás. Ok. Y estos agentes o oficiales de la seguridad tenían este tipo de intereses. Querían que tú filtraras o dijeras qué sucedía allí, con quiénes hablaban, qué temas eran de su interés. Esto es un detalle. En un momento, cuando para ellos fue peligrosa nuestra unión, nuestra alianza, para ser más exacto, con el Exit Festival, ellos querían entonces que nosotros, o yo, no voy a hablar desde mí puntualmente, ¿no? Todos tenemos esta experiencia, pero para hacerlo claro, voy a hablar desde mí. Que yo les diese detalles de cómo funcionaban las dinámicas logísticas con esta gente. Es decir, literalmente, cómo te dan el dinero. Al yo negarme a esto, porque mi psiquis también es, si yo te digo esto y tú no me dejas ni siquiera cobrar un peso, yo no me quedo sin nada. Y aquellos que son mis aliados, que han expuesto y destruido, y hasta hoy son mis aliados, y tú no eres necesariamente mi aliado, tú eres comunista, ¿no? El seguroso. Entonces no me prestaba pero en el momento de esa conversación ellos entendían que yo no, era obvio que no me estaba prestando y manifestaban hostilidad. Me decían, bueno, muchachos, tú sabes que esto tiene consecuencias, tú no nos quieres ayudar, después no nos puedes llamar para no sé qué, para que si tú tienes un problema, si un ministro te para. ¿Qué te estoy diciendo con estas anécdotas? El verdadero brazo ejecutor en Cuba no es la administración ni es la estructura burocrática, es la seguridad del Estado. Si tú colaboras con la seguridad del Estado, tú terminas con fábrica de arte. Si tú no colaboras con la seguridad del Estado, tú terminas o en la prisión o en el exilio. Es simple, tú escoges. La colaboración implica eso. Que ellos que quieren hoy, mañana pueden querer que veas a la diplomática tal y más cual. Pasado, que les digas qué piensa fulano, qué te comentó. Después, y una vez que tú estás envuelto en eso, no te sales nunca. Porque una vez que te grabaron haciendo, o te grabaron o te documentaron haciendo una delación explícita, tú estás en sus manos para siempre. Pero no me voy a ir por lo que uno vaya a sentir, porque uno, claro, en lo personal,
cuando estás dentro de la isla, atravesando estos procesos, tu cabeza tiene que procesar mucha información. No es un juego para que hayan adiestrado a uno. Entonces, uno mismo tiene que improvisar y aprender de sí mismo y de la experiencia que está teniendo, ¿no? Muy complejo. Pero básicamente tú terminas en Cuba con fábrica de arte si tú colaboras con la seguridad de Estado. Si a las fábricas de arte, y esto es una especulación que voy a hacer, no sé si es válida, pero tampoco es ciencia ficción extrema. Si mañana a fábrica de arte la visita un diplomático de interés de la seguridad del Estado, un extranjero de interés de la seguridad del Estado, o un disidente de interés de la seguridad del Estado, esta seguridad del Estado va a fábrica de arte y le pide a los camareros, al director de la stage, a no sé quién, que les dé toda la información de lo que pasó. Y si se la dan, fábrica de arte está todo bien. Si no se la dan, en fábrica de arte hay un problema. Y van a ver a X y le dicen, no quisieron colaborar conmigo este empleado, ¿y tú quieres colaborar conmigo o no quieres colaborar conmigo? Ah, no, mañana cambiamos la administración en fábrica de arte y mañana en fábrica de arte la administra entonces Roja. No, pero además hay una cosa que está todo controlado. Ya eso que te pedían a ti, ya bueno, pues lo tienen de facto los artistas, las listas de shows, de todo lo que sea. Claro, pero es que siempre surgen cosas nuevas. Este ejemplo básico de quién va mañana a fábrica de arte, mañana va un extranjero a Cuba y pasado mañana quiere visitar un lugar bonito y se va a la fábrica de arte y bueno, tienen que iniciar un proceso nuevo, ¿no? Porque me di cuenta, por ejemplo, los diplomáticos cambian. Un diplomático trabaja en su ser diplomático unos 1 año, 2 años, después cambia, viene otro. Ellos pueden haber conocido al que estaba antes, le colocaron gente cercana, pero el que viene se cierra en un nuevo círculo de amistades. Quiere conocer gente nueva, quiere ver cosas nuevas. Ellos tienen, es decir, ellos, el aparato de seguridad, tienen que empezar un nuevo proceso ahí. Y entonces empieza, ¿quién tiene a su alrededor? ¿Quién tiene al lado? De estos que tienen al lado, ya esto lo presumo yo, ¿quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables, los que menos recursos tienen, los que más aislados están, los más ignorantes, en muchas variables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Vamos ahí. Nos ayuda, te ayudamos. Y ese es el juego que ellos establecen. Si tú los ayudas, tú triunfas allí. Si tú no los ayudas, tú te vas por el caño allí. Simple.